El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Buenos días. Mi nombre es Pastora Olivia y es un privilegio para mí el poder compartir hoy la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Quisiera orar antes de que comenzáramos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que en esta hora me ayudes, Padre, a poder compartir la palabra con mis hermanos, mis hermanas, con todos aquellos que nos escuchan. Usa mi vida, Señor, para ser de bendición a la vida de cada uno de ellos, Señor, y dejar un mensaje, una palabra que tú quieres hablar en este día en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia, por favor, en Mateo, capítulo 9. Vamos a Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 36. Mateo 9, 35 al 36. Y dice así la escritura: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y bueno, a la luz de este pasaje vemos una manera en cómo nuestro Señor Jesús compartía las buenas nuevas. El Señor Jesús sabía que esa era su encomienda, que esa era su tarea. Él dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y de igual manera tú y yo estamos llamados a cumplir esta misión de buscar y salvar lo que está perdido. Tú y yo de igual manera vivimos en un mundo que está perdido, pero un día Jesús nos encontró, nos buscó y nos salvó. Y ahora tú y yo tenemos que vivir esa encomienda, viviéndola y yendo a esas personas que necesitan que les prediquemos el evangelio. Y vemos, de acuerdo a este pasaje, que el Señor tuvo una manera de hacerlo, y vamos a ver esos pasos en cómo el Señor lo hizo. Primeramente, Él lo hizo basado en el amor o la compasión hacia las personas. Dice el versículo 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque como estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Actualmente así camina nuestro mundo. Podemos ver multitudes de gentes que están desamparadas, que no tienen razón, que no tienen propósito y que andan así como ovejitas sin que nadie les dé dirección en esta vida. Entonces la Biblia nos llama a tener compasión primeramente por las personas, y la compasión abarca ese sentimiento de empatía, de misericordia por las personas. Y no solamente es un sentimiento, sino es una acción que nos debe llevar a tomar una iniciativa. Tú y yo debemos de tomar esa iniciativa de predicarles el evangelio para que ellos sean personas que conozcan a Cristo, que no sean personas que anden desamparadas, que anden dispersas, sino que sepan que tienen un pastor que las ama, un pastor que las abraza, que las rodea. Pero tú y yo necesitamos llenarnos de esa compasión para poderles predicar. Esto fue lo primero que el Señor tuvo, compasión. ¿Cuánta gente actualmente no predica el evangelio, no por amor o por compasión a las personas, sino por números, por estadísticas, porque les gustan las cifras grandes de personas convertidas? Pero esta no debe de ser nuestra motivación. Nosotros como iglesia tenemos que mostrar ese amor, esa compasión por las personas, predicándoles el evangelio de salvación día a día. Tenemos que ganar esas almas, no por una obligación, sino hacerlo como Cristo lo hizo, porque Él tuvo compasión de ellas, porque las amaba y Él decidió salvarlas. Y nosotros tenemos que amar a esas personas que viven en condenación. No podemos ser
indiferentes o indolentes a esa necesidad de cada uno de ellos. 2, vemos de acuerdo a este pasaje que el Señor buscaba las oportunidades. Dice que Él andaba recorriendo todas las ciudades y donde Él veía una oportunidad, Él iba y predicaba el Evangelio. Así es que tú y yo debemos de tomar esas oportunidades, de tomar esa iniciativa. Fíjate lo que dice la Biblia. Vamos a leer otro pasaje en Juan 4. Ve conmigo por favor a Juan 4, del 3. Vamos a leer el versículo del 3 al 8. Y dice aquí la escritura: salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Leíamos entonces este versículo, ¿no? Donde vemos al Señor Jesús predicando el Evangelio, tomando la iniciativa. ¿Alguna vez alguien se ha acercado a ti pidiéndote que le hables de Dios, diciéndote cómo se siente y que necesita de Dios? Yo creo que sí, alguna vez alguien lo llegó a hacer, pero no toda la gente va a tomar la iniciativa de ir y buscarnos. Nosotros tenemos que tomar esa iniciativa, buscar la oportunidad de compartirle a la gente. Siempre vamos a tener la oportunidad de compartirle a alguien que tiene necesidad, cuando vas en el camión, cuando estás en la escuela o en el trabajo, o vas al mercado, en algún lugar donde tú estás. Siempre hay oportunidad, tiempo y ocasión nos acontecen a todos. El Señor Jesús por eso dijo que le era necesario pasar por Samaria para predicar el Evangelio. Tú y yo debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que buscar esas oportunidades para hablar de Cristo. Tenemos que tomar la iniciativa del plan de salvación. Tenemos que tomar la iniciativa de presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador para la vida de ellos. Así es que busca siempre las oportunidades, busca la iniciativa. Muchas veces la gente no va a venir a nosotros, pero nosotros sí podemos ir a ellos. Otra cosa que nosotros aprendemos es que el Señor predicaba sin prejuicios de estatus social o estatus económico o religioso. ¿Por qué? Porque toda la gente necesita del Evangelio. Dios no nos llamó solamente a predicar a algunas personas. Dios nos llamó a predicar el Evangelio a toda criatura, no importando su posición, no importando sus estudios, no importando su economía. Somos llamados simplemente a predicar el Evangelio. Y leíamos hace ratito en Juan 4, precisamente, en el versículo 4, fíjate lo que dice, que Él era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué Él era necesario pasar por Samaria? Porque ahí había una mujer que necesitaba conocer del Evangelio. Y a Jesús no le importaba quién era. Ella misma le dice en el verso 9 del capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Al Señor Jesús no le importó en ninguna manera de dónde era ella, quién era ella. El mundo sí, el mundo nos califica, la gente nos califica, pero que tú y yo, cuando vamos a predicar el Evangelio, tenemos que saber que son gente que necesitan de Dios y que tenemos que quitar todo prejuicio que pudiera haber en nuestras vidas, morales o religiosos, que la gente está esperando algo del Señor y que tú y yo tenemos ese algo que la gente necesita, y que Dios nos va a llevar a lugares con personas que necesitan conocer de Jesús.
que el Señor Jesús no condenó su estilo de vida. Tú y yo no podemos condenar el estilo de vida de las personas, la manera de vivir. Nosotros tenemos que hablarles, no para juzgarlos, sino para hablarles como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con amor, con compasión. Entonces, ya hemos dicho que el Señor Jesús predicó con compasión, que Él buscaba las oportunidades para predicar el Evangelio y que lo hizo sin prejuicios. Y por último quisiera decirte, el último punto sería que Él se enfocó a sus necesidades visibles para llegar a sus necesidades fundamentales. Mira, vamos por favor a Mateo 4:23. Mateo 4:23, ya lo tenemos. Mateo 4:23 al 25 dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, la carta de presentación de Jesús eran sus milagros, y esos milagros iban primeramente enfocados en las necesidades evidentes de las personas: la ceguera, la lepra, la parálisis, en estos casos hasta las posesiones demoníacas, etc. Pero esos milagros realizados para resolver esas necesidades evidentes de las personas eran la manera de resolver las necesidades fundamentales de las personas. ¿Cuál es esa necesidad fundamental de las personas? Fíjate, vamos a leer Marcos 10, por favor. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 50 y 52. Él entonces, arrojando su copa, se levantó y vino a Jesús. Estamos hablando del ciego Bartimeo. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Esa era su necesidad inmediata de Bartimeo, recobrar la vista. Pero fíjate lo que Jesús le dice. Y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál era la necesidad más imperiosa que veía Jesús? La salvación de sus almas. Más que la sanidad física, era la salvación de su corazón. Esa era la verdadera necesidad. Pero Jesús primero iba a las cosas que eran evidentes, que eran necesarias para ellos primeramente, como una sanidad física. Pero después de esa sanidad física, Él iba al meollo del corazón de ellos. No solamente recobrar su salud física, sino recobrar su salud espiritual. A todos los lugares que Él iba, predicaba el evangelio del reino y lo hacía evidente con señales y con maravillas. Dios a ti y a mí también nos ha dado esas señales y maravillas de poder predicar el evangelio con poder, anunciando el reino y sanando a los que están oprimidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque no solamente es suplir una necesidad física que la gente va a quedar maravillada y sorprendida y su corazón se va a volcar a Jesús, pero lo más importante que tú y yo sabemos es que las personas sean sanas de su alma, sanas de su espíritu. Tú y yo somos llamados a llevar las nuevas de salvación, primeramente enfocándonos en sus necesidades evidentes, orando por sus necesidades, pero dándoles un mensaje de esperanza por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo y llevándoles al conocimiento de Él, que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la necesidad más grande que la gente necesita. Entonces vemos a través de lo que estuvimos estudiando ahorita, de acuerdo a Mateo 9, 35, 36 y los otros pasajes que vimos, que primeramente lo que tiene que haber en nosotros es una compasión por las personas, que tenemos que buscar las oportunidades, la iniciativa de parte de nosotros para predicar el evangelio,
que lo debemos hacer sin prejuicios, no importando la condición de las personas, porque al final de cuentas, ricos, pobres, los que sean, tienen una necesidad de Dios. Y lo siguiente es enfocarnos en sus necesidades visibles para llegar a la necesidad fundamental, que es del corazón, que es del alma, y que ellos necesitan saber y conocer, y que Dios nos ha encomendado a ti y a mí a cumplir estos propósitos. Yo te quiero animar a que tú lo puedas hacer, a que busques las oportunidades, a que prediques el Evangelio y vas a saber esa experiencia tan hermosa que es de llevar a otros a Cristo. Es el tiempo, es el momento que nosotros podemos estar llevando las buenas nuevas. Dios te va a poner las oportunidades siempre para que tú prediques el Evangelio. Hazlo con amor, hazlo con compasión, no te detengas, enfócate en las necesidades, sí, que ellos tienen, ora por ellos, para que ellos reciban sanidad, pero sobre todas las cosas presenta el mensaje de salvación. La necesidad más grande del hombre está en su corazón. Entonces yo te animo, mi amado hermano, mi amada hermana, a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, que lo hagamos. Hay urgencia en los cielos porque tú y yo prediquemos el Evangelio. Tomemos estos modelos, este modelo que acabamos de ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo con la certeza en nuestro corazón que cuando tú lo vas a hacer, Dios te va a respaldar. Dios nos va a respaldar, porque cuando tú hablas de Él, cuando tú hablas su palabra, ella jamás vuelve vacía. Bueno, esto es lo que quise compartirte en este momento. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Fue un gusto poder compartir y poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y dice aquí la Escritura: salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Leíamos entonces este versículo, ¿no? Donde vemos al Señor Jesús predicando el Evangelio, tomando la iniciativa. ¿Alguna vez alguien se ha acercado a ti pidiéndote que le hables de Dios, diciéndote cómo se siente y que necesita de Dios? Yo creo que sí, alguna vez alguien lo llegó a hacer, pero no toda la gente va a tomar la iniciativa de ir y buscarnos. Nosotros tenemos que tomar esa iniciativa, buscar la oportunidad de compartirle a la gente. Siempre vamos a tener la oportunidad de compartirle a alguien que tiene necesidad, cuando vas en el camión, cuando estás en la escuela o en el trabajo, o vas al mercado, en algún lugar donde tú estás. Siempre hay oportunidad, tiempo y ocasión nos acontecen a todos. El Señor Jesús por eso dijo que le era necesario pasar por Samaria para predicar el Evangelio. Tú y yo debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Tenemos que buscar esas oportunidades para hablar de Cristo. Tenemos que tomar la iniciativa del plan de salvación. Tenemos que tomar la iniciativa de presentar a Cristo como el único y suficiente Salvador para la vida de ellos. Así es que busca siempre las oportunidades, busca la iniciativa. Muchas veces la gente no va a venir a nosotros, pero nosotros sí podemos ir a ellos. Otra cosa que nosotros aprendemos es que el Señor predicaba sin prejuicios de estatus social o estatus económico o religioso. ¿Por qué?
porque toda la gente necesita del Evangelio. Dios no nos llamó solamente a predicar a algunas personas, Dios nos llamó a predicar el Evangelio a toda criatura, no importando su posición, no importando sus estudios, no importando su economía. Somos llamados simplemente a predicar el Evangelio. Y leíamos hace ratito en Juan 4, precisamente, en el versículo 4, fíjate lo que dice, que él era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué él era necesario pasar por Samaria? Porque ahí había una mujer que necesitaba conocer del Evangelio. Y a Jesús no le importaba quién era. Ella misma le dice en el verso 9 del capítulo 4 de Juan, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Al Señor Jesús no le importó en ninguna manera de dónde era ella, quién era ella. El mundo sí, el mundo nos califica, la gente nos califica, pero tú y yo cuando vamos a predicar el Evangelio tenemos que saber que son gente que necesitan de Dios y que tenemos que quitar todo prejuicio que pudiera haber en nuestras vidas, morales o religiosos, que la gente está esperando algo del Señor y que tú y yo tenemos ese algo que la gente necesita y que Dios nos va a llevar a lugares con personas que necesitan conocer de Jesús. Que el Señor Jesús no condenó su estilo de vida. Tú y yo no podemos condenar el estilo de vida de las personas, la manera de vivir. Nosotros tenemos que hablarles, no para juzgarlos, sino para hablarles como lo hizo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con amor, con compasión. Entonces, ya hemos dicho que el Señor Jesús predicó con compasión, que Él buscaba las oportunidades para predicar el Evangelio y que lo hizo sin prejuicios. Y por último quisiera decirte, el último punto sería que Él se enfocó a sus necesidades visibles para llegar a sus necesidades fundamentales. Mira, vamos por favor a Mateo 4:23. Mateo 4:23, ya lo tenemos, Mateo 4:23 al 25, dice así, y corrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, la carta de presentación de Jesús eran sus milagros, y esos milagros iban primeramente enfocados en las necesidades evidentes de las personas, la ceguera, la lepra, la parálisis, en estos casos hasta las posesiones demoníacas, etc. Pero esos milagros realizados para resolver esas necesidades evidentes de las personas eran la manera de resolver las necesidades fundamentales de las personas. ¿Cuál es esa necesidad fundamental de las personas? Fíjate, vamos a leer Marcos 10, por favor. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 50 y 52. Él entonces, arrojando su copa, se levantó y vino a Jesús. Estamos hablando del ciego Bartimeo. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Esa era su necesidad inmediata de Bartimeo, recobrar la vista. Pero fíjate lo que Jesús le dice, y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál era la necesidad más imperiosa que veía Jesús? La salvación de sus almas. Más que la sanidad física, era la salvación de su corazón. Esa era la verdadera necesidad. Pero Jesús primero iba a las cosas que eran evidentes, que eran necesarias para ellos primeramente, como una sanidad física. Pero después de esa sanidad física, Él iba al meollo del corazón de ellos. No solamente recobrar su salud física, sino recobrar su salud espiritual. A todos los lugares que él iba, predicaba el evangelio del reino
y lo hacía evidente con señales y con maravillas. Dios a ti y a mí también nos ha dado estas señales y maravillas de poder predicar el Evangelio con poder, anunciando el reino y sanando a los que están oprimidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque no solamente es suplir una necesidad física que la gente va a quedar maravillada y sorprendida y su corazón se va a volcar a Jesús, pero lo más importante que tú y yo sabemos es que las personas sean sanas, sanas de su alma, sanas de su espíritu. Tú y yo somos llamados a llevar las nuevas de salvación, primeramente enfocándonos en sus necesidades evidentes, orando por sus necesidades, pero dándoles un mensaje de esperanza por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo y llevándoles al conocimiento de Él, que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la necesidad más grande que la gente necesita. Entonces vemos a través de lo que estuvimos estudiando ahorita, de acuerdo a Mateo 9, 35, 36 y los otros pasajes que vimos, que primeramente lo que tiene que haber en nosotros es una compasión por las personas, que tenemos que buscar las oportunidades, la iniciativa de parte de nosotros para predicar el Evangelio, que lo debemos hacer sin prejuicios, no importando la condición de las personas, porque al final de cuentas, ricos, pobres, los que sean, tienen una necesidad de Dios. Y lo siguiente es enfocarnos en sus necesidades visibles para llegar a la necesidad fundamental, que es del corazón, que es del alma, y que ellos necesitan saber y conocer, y que Dios nos ha encomendado a ti y a mí a cumplir estos propósitos. Yo te quiero animar a que tú lo puedas hacer, a que busques las oportunidades, a que prediques el Evangelio y vas a saber esa experiencia tan hermosa que es de llevar a otros a Cristo. Es el tiempo, es el momento que nosotros podemos estar llevando las buenas nuevas. Dios te va a poner las oportunidades siempre para que tú prediques el Evangelio. Hazlo con amor, hazlo con compasión, no te detengas, enfócate en las necesidades, sí, que ellos tienen, ora por ellos, para que ellos reciban sanidad, pero sobre todas las cosas presenta el mensaje de salvación. La necesidad más grande del hombre está en su corazón. Entonces yo te animo, mi amado hermano, mi amada hermana, a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, que lo hagamos. Hay urgencia en los cielos porque tú y yo prediquemos el Evangelio. Tomemos estos modelos, este modelo que acabamos de ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo con la certeza en nuestro corazón que cuando tú lo vas a hacer, Dios te va a respaldar. Dios nos va a respaldar, porque cuando tú hablas de Él, cuando tú hablas su palabra, ella jamás vuelve vacía. Bueno, esto es lo que quise compartirte en este momento. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Fue un gusto poder compartir y poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. No para juzgarlos, sino para hablarles como lo hizo Jesús, como lo hizo con amor, con compasión. Entonces ya hemos dicho que el Señor Jesús predicó con compasión, que Él buscaba las oportunidades para predicar el Evangelio y que lo hizo sin prejuicios. Y por último quisiera decirte, el último punto sería que Él se enfocó a sus necesidades visibles para llegar a sus necesidades fundamentales. Mira, vamos por favor a Mateo 4:23. Mateo 4:23. Ya lo tenemos, Mateo 4:23 al 25, dice así: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad
y toda dolencia, predicando y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Entonces, la carta de presentación de Jesús eran sus milagros, y esos milagros iban primeramente enfocados en las necesidades evidentes de las personas, la ceguera, la lepra, la parálisis, en estos casos hasta las posesiones demoníacas, etc. Pero esos milagros realizados para resolver esas necesidades evidentes de las personas eran la manera de resolver las necesidades fundamentales de las personas. ¿Cuál es esa necesidad fundamental de las personas? Fíjate, vamos a leer Marcos 10, por favor. Vamos a Marcos capítulo 10, versículo 50 y 52. Él entonces, arrojando su copa, se levantó y vino a Jesús. Estamos hablando del ciego Bartimeo. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Esa era su necesidad inmediata de Bartimeo, recobrar la vista. Pero fíjate lo que Jesús le dice, y Jesús le dijo: ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuál era la necesidad más imperiosa que veía Jesús? La salvación de sus almas. Más que la sanidad física, era la salvación de su corazón. Esa era la verdadera necesidad. Pero Jesús primero iba a las cosas que eran evidentes, que eran necesarias para ellos primeramente, como una sanidad física. Pero después de esa sanidad física, Él iba al meollo del corazón de ellos. No solamente recobrar su salud física, sino recobrar su salud espiritual. A todos los lugares que él iba, predicaba el evangelio del reino y lo hacía evidente con señales y con maravillas. Dios a ti y a mí también nos ha dado esas señales y maravillas de poder predicar el evangelio con poder, anunciando el reino y sanando a los que están oprimidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque no solamente es suplir una necesidad física que la gente va a quedar maravillada y sorprendida y su corazón se va a volcar a Jesús, pero lo más importante que tú y yo sabemos es que las personas sean sanas de su alma, sanas de su espíritu. Tú y yo somos llamados a llevar las nuevas de salvación, primeramente enfocándonos en sus necesidades evidentes, orando por sus necesidades, pero dándoles un mensaje de esperanza por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo y llevándoles al conocimiento de Él, que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la necesidad más grande que la gente necesita. Entonces vemos a través de lo que estuvimos estudiando ahorita, de acuerdo a Mateo 9, 35, 36 y los otros pasajes que vimos, que primeramente lo que tiene que haber en nosotros es una compasión por las personas, que tenemos que buscar las oportunidades, la iniciativa de parte de nosotros para predicar el evangelio, que lo debemos hacer sin prejuicios, no importando la condición de las personas, porque al final de cuentas, ricos, pobres, los que sean, tienen una necesidad de Dios. Y lo siguiente es enfocarnos en sus necesidades visibles para llegar a la necesidad fundamental, que es del corazón, que es del alma, y que ellos necesitan saber y conocer, y que Dios nos ha encomendado a ti y a mí a cumplir estos propósitos. Yo te quiero animar a que tú lo puedas hacer, a que busques las oportunidades, a que prediques el evangelio y vas a saber esa experiencia tan hermosa que es de llevar a otros a Cristo. Es el tiempo, es el momento que nosotros podemos estar llevando las buenas nuevas. Dios te va a poner las oportunidades siempre para que tú prediques el evangelio. Hazlo con amor, hazlo con compasión, no te detengas, enfócate en las necesidades, sí, que ellos tienen, ora por ellos,
para que ellos reciban sanidad, pero sobre todas las cosas presenta el mensaje de salvación. La necesidad más grande del hombre está en su corazón. Entonces yo te animo, mi amado hermano, mi amada hermana, a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, que lo hagamos. Hay urgencia en los cielos porque tú y yo prediquemos el Evangelio. Tomemos estos modelos, este modelo que acabamos de ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo con la certeza en nuestro corazón que cuando tú lo vas a hacer, Dios te va a respaldar. Dios nos va a respaldar, porque cuando tú hablas de Él, cuando tú hablas su palabra, ella jamás vuelve vacía. Bueno, esto es lo que quise compartirte en este momento. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Fue un gusto poder compartir y poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Primero iba a las cosas que eran evidentes, que eran necesarias para ellos primeramente, como una sanidad física, pero después de esa sanidad física, él iba al meollo del corazón de ellos. No solamente recobrar su salud física, sino recobrar su salud espiritual. A todos los lugares que él iba, predicaba el evangelio del reino y lo hacía evidente con señales y con maravillas. Dios a ti y a mí también nos ha dado esas señales y maravillas de poder predicar el evangelio con poder, anunciando el reino y sanando a los que están oprimidos por el enemigo. ¿Por qué? Porque no solamente es suplir una necesidad física que la gente va a quedar maravillada y sorprendida y su corazón se va a volcar a Jesús, pero lo más importante que tú y yo sabemos es que las personas sean sanas, sanas de su alma, sanas de su espíritu. Tú y yo somos llamados a llevar las nuevas de salvación, primeramente enfocándonos en sus necesidades evidentes, orando por sus necesidades, pero dándoles un mensaje de esperanza por medio del poder de nuestro Señor Jesucristo y llevándoles al conocimiento de Él, que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa es la necesidad más grande que la gente necesita. Entonces vemos a través de lo que estuvimos estudiando ahorita, de acuerdo a Mateo 9, 35, 36 y los otros pasajes que vimos, que primeramente lo que tiene que haber en nosotros es una compasión por las personas, que tenemos que buscar las oportunidades, la iniciativa de parte de nosotros para predicar el Evangelio, que lo debemos hacer sin prejuicios, no importando la condición de las personas, porque al final de cuentas, ricos, pobres, los que sean, tienen una necesidad de Dios. Y lo siguiente es enfocarnos en sus necesidades visibles para llegar a la necesidad fundamental, que es del corazón, que es del alma, y que ellos necesitan saber y conocer, y que Dios nos ha encomendado a ti y a mí a cumplir estos propósitos. Yo te quiero animar a que tú lo puedas hacer, a que busques las oportunidades, a que prediques el Evangelio y vas a saber esa experiencia tan hermosa que es de llevar a otros a Cristo. Es el tiempo, es el momento que nosotros podemos estar llevando las buenas nuevas. Dios te va a poner las oportunidades siempre para que tú prediques el Evangelio. Hazlo con amor, hazlo con compasión, no te detengas, enfócate en las necesidades, sí, que ellos tienen, ora por ellos, para que ellos reciban sanidad, pero sobre todas las cosas presenta el mensaje de salvación. La necesidad más grande del hombre está en su corazón. Entonces yo te animo, mi amado hermano, mi amada hermana, a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, que lo hagamos. Hay urgencia en los cielos porque tú y yo prediquemos el Evangelio. Tomemos
estos modelos, este modelo que acabamos de ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo con la certeza en nuestro corazón que cuando tú lo vas a hacer, Dios te va a respaldar, Dios nos va a respaldar, porque cuando tú hablas de Él, cuando tú hablas su palabra, ella jamás vuelve vacía. Bueno, esto es lo que quise compartirte en este momento. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Fue un gusto poder compartir y poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Ahorita, de acuerdo a Mateo 9, 35, 36 y los otros pasajes que vimos, que primeramente lo que tiene que haber en nosotros es una compasión por las personas, que tenemos que buscar las oportunidades, la iniciativa de parte de nosotros para predicar el Evangelio, que lo debemos hacer sin prejuicios, no importando la condición de las personas, porque al final de cuentas, ricos, pobres, los que sean, tienen una necesidad de Dios. Y lo siguiente es enfocarnos en sus necesidades visibles para llegar a la necesidad fundamental, que es del corazón, que es del alma, y que ellos necesitan saber y conocer, y que Dios nos ha encomendado a ti y a mí a cumplir estos propósitos. Yo te quiero animar a que tú lo puedas hacer, a que busques las oportunidades, a que prediques el Evangelio y vas a saber esa experiencia tan hermosa que es de llevar a otros a Cristo. Es el tiempo, es el momento que nosotros podemos estar llevando las buenas nuevas. Dios te va a poner las oportunidades siempre para que tú prediques el Evangelio. Hazlo con amor, hazlo con compasión, no te detengas, enfócate en las necesidades, sí, que ellos tienen, ora por ellos, para que ellos reciban sanidad, pero sobre todas las cosas presenta el mensaje de salvación. La necesidad más grande del hombre está en su corazón. Entonces yo te animo, mi amado hermano, mi amada hermana, a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, que lo hagamos. Hay urgencia en los cielos porque tú y yo prediquemos el Evangelio. Tomemos estos modelos, este modelo que acabamos de ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo con la certeza en nuestro corazón que cuando tú lo vas a hacer, Dios te va a respaldar, Dios nos va a respaldar, porque cuando tú hablas de Él, cuando tú hablas su palabra, ella jamás vuelve vacía. Bueno, esto es lo que quise compartirte en este momento. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Fue un gusto poder compartir y poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Es el tiempo, es el momento que nosotros podemos estar llevando las buenas nuevas. Dios te va a poner las oportunidades siempre para que tú prediques el Evangelio. Hazlo con amor, hazlo con compasión, no te detengas, enfócate en las necesidades, sí, que ellos tienen, ora por ellos, para que ellos reciban sanidad, pero sobre todas las cosas presenta el mensaje de salvación. La necesidad más grande del hombre está en su corazón. Entonces yo te animo, mi amado hermano, mi amada hermana, a que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio, que lo hagamos. Hay urgencia en los cielos porque tú y yo prediquemos el Evangelio. Tomemos estos modelos, este modelo que acabamos de ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo con la certeza en nuestro corazón que cuando tú lo vas a hacer, Dios te va a respaldar, Dios nos va a respaldar, porque cuando tú hablas de Él, cuando tú hablas su palabra, ella jamás vuelve vacía. Bueno, esto es lo que quise compartirte en este momento.
Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Fue un gusto poder compartir y poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Urgencia en los cielos porque tú y yo prediquemos el Evangelio. Tomemos estos modelos, este modelo que acabamos de ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo con la certeza en nuestro corazón que cuando tú lo vas a hacer, Dios te va a respaldar. Dios nos va a respaldar porque cuando tú hablas de Él, cuando tú hablas su palabra, ella jamás vuelve vacía. Bueno, esto es lo que quise compartirte en este momento. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Fue un gusto poder compartir y poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Bueno, esto es lo que quise compartirte en este momento. Yo le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos hacerlo. Fue un gusto poder compartir y poder meditar un poquito en la palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Un abrazo a todos. Bendiciones. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.